No, pues hablando de eso, por ejemplo, las conjeturas que hizo Ramayana de muchas cosas también, después, posteriormente, se les encontró aplicación inclusive en la física. Entonces, pues eso implica que no necesariamente, uno no sabe mucho de lo que se desarrolla en matemática, no se sabe si va a tener aplicación y puede que en el futuro se encuentre algo para una aplicación para ello. No, no o sea, sí, obviamente está la matemática muy aplicada, pero hay mucha matemática que se desarrolla y que posteriormente se le encuentra un enfoque, se encuentra que esta matemática, estas estructuras que se encontraron funcionan para explicar un cierto fenómeno físico, por ejemplo. Sí, sí, de hecho, las matemáticas han tenido como, bueno, seguramente han tenido muchas fases, pero hay un punto en el que las matemáticas dejaron de, o sea, antes las matemáticas se hacían para explicar cosas físicas y las matemáticas estaban completamente hechas alrededor de la física e incluso en el antiguo Grecia, este, pues eran la manera de explicar a las matemáticas y de a veces incluso hacer demostraciones sobre cosas matemáticas era pues agarrarlo así y decir, pues esto lo agarras y lo pones aquí y mira, fíjate que sí es igual, ¿no? Y entonces ya decían, pues sí es cierto, esa es una buena demostración que hoy en día no es una buena demostración hacer ese Claro. tipo de cosas, pero pues todo era así como de, pues ¿cuántos palitos mide esto? Y ok, mi uno es esta vara, ¿no? Que le llamaban el canon. Esta vara es mi uno y entonces dos es poner dos veces esa vara y es esta distancia. Entonces todo muy físico. Claro. Y pues incluso casi cualquier cosa en las matemáticas antes de como 1900 era así siempre muy funcional. Entonces, por ejemplo, también para los números complejos, pues estuvo súper complejo que colaran ahí los imaginarios porque decían es que eso no tiene ningún sentido, pero pues es que no tiene ningún sentido como físico, como para la vida real, pero pues desde el punto de vista nada más estructural, pues tú puedes decir, pues yo me armo una estructura como lo hacemos hoy en día, en la que existe esto y listo, ¿no? Y estudio sus propiedades y no me importa si sirve para algo o no, porque pues a partir de como 1900 fue cuando se dijo, ok, las matemáticas van a seguir ciertas reglas lógicas y entonces con lo de Hilbert y el Círculo de Viena y gente que estuvo ahí esforzándose por tratar de hacer que las matemáticas fueran así como más lógicas y mejor estructuradas por problemas que hubieron. Si quieren, ahorita en un ratito hablamos, o sea, paradojas y cosas que empezaron a surgir que la gente dijo, a ver, o sea, los matemáticos sapiens y filósofos de las ciencias y de las matemáticas dijeron, a ver, estamos haciendo cosas raras, de repente nos salen paradojas y eso no puede ser, entonces vamos a sentar bases correctas de las matemáticas, ¿no? Y entonces es cuando se habla de todo esto de estudiarlo desde el punto de vista así más de las estructuras, de que tú tienes un conjunto con ciertas, no sé, operaciones o ciertas, la geometría, por ejemplo, se caracteriza porque se estudia más como los subconjuntos del conjunto en vez de estudiar cómo se comportan los elementos como tal. O sea, por ejemplo, un círculo es un subconjunto del conjunto del plano, ¿no? Este, y entonces, pues tú tienes tu estructura y entonces ahí te pones a hacer cosas. Y si se te ocurre una estructura que se te haga que está chida, pues la puedes estudiar, porque finalmente tenemos nuestras reglas lógicas. Entonces ahí Pero, es cuando se disocia un poco. ¿Perdón? no, eso le iba a preguntar, en el ejemplo que da el círculo, ¿cuál sería el elemento como tal? Porque dice, claro, Eh, el círculo sería el conjunto, subconjunto del otro conjunto. En ese orden de ideas, el elemento, ¿cuál sería? el elemento son los puntos. Ok, La forma como se formaliza la geometría es a través del plano cartesiano. sí, Entonces, antes, ¿cómo definían un punto? Antes el punto lo definían como la parte que no tiene subpartes, la parte más pequeña. Y ok. una recta la definían como, La unión de dos puntos. ajá, todo lo que, em, ¿cómo es la trayectoria más corta entre esos dos puntos, ¿no? Por Entre dos ejemplo. puntos, ok. Este,
o una parte que se puede dividir en subpartes, en una dirección, pero en otra no, no sé, ese tipo de situaciones. Ujú. Pero eso pues no es muy fácil de escribirlo, ¿no? O sea, eso no tiene fórmulas. Tú no puedes decir o decir lo que no se puede subdividir es como muy, incluso lo de la distancia más corta entre dos puntos, porque ahí de repente empiezas a definir tus cosas geométricas, pero luego la distancia la defines después. Entonces em, es como, pero bueno, antes a la gente no le importaba, antes la gente sabía perfectamente que la distancia es así, agarrar una regla y medirle, ¿no? Claro. Por ejemplo, Eran problemas este, también más básicos, ¿no? Así que también las soluciones no requerían tanta complejidad, supongo yo. exacto, exacto. La manera como se formaliza la geometría es a través de lo del plano cartesiano. Y, por ejemplo, la manera como se formaliza el concepto de distancia es a través del teorema de Pitágoras, en Claro. donde ya tú dices, ah, pues la distancia entre el punto XY y el punto AB es la raíz cuadrada de X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado. Y entonces, pues ahí se metió Pitágoras para poder definir de manera formal la distancia, pero pues no se necesitó la definición de distancia para que Pitágoras diera o para que los pitagóricos dieran ese teorema. Entonces, como que sí vamos construyendo las cosas para que queden como ya sabíamos que tenían que pasar. Esa es la historia Entonces, de la vida en las matemáticas. la construcción, básicamente la construcción de la geometría viene casi a partir ya de tratarla como un conjunto, ¿no? Como Sí, subconjuntos. Prácticamente siempre se ha tratado así. Y desde ahí, y desde lo que usted decía, ¿no? Como tratar de dar una explicación tangible a toda la matemática. sí,